Se cerró una semana más en los mercados y nuestra economía tuvo un viernes que, si bien no fue negro, fue marrón oscuro. Los famosos y tan adorados mercados de Javier Milei siguen castigando muy duramente a la Argentina, porque este viernes pasado las acciones de las empresas que cotizan en Wall Street, acciones argentinas, cayeron un 13%. Para la mayoría de nosotros eso no dice mucho, porque no vemos que afecte directamente a nuestra vida diaria, pero para los economistas sí, y este tiene un mensaje muy claro: algo está muy mal. También bajaron los bonos argentinos, profundizando una caída que comenzó allá por el mes de mayo y que tiene una sola lectura. Los inversores no creen que la economía argentina se recupere y se desprenden de estos bonos que habían crecido mucho en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. La pregunta brutal es: ¿por qué pasa todo esto? No hay mucha respuesta, hay una sola respuesta, y es que los mercados están viendo lo que muchos seguidores de este gobierno no ven o no quieren ver. Y es que todos los indicadores señalan que este plan económico, lleno de parches por todos lados, va a conducir a un único destino: el colapso. Esta semana que finaliza hubo varias declaraciones que alertan sobre todos estos problemas que, lejos de apuntar a una solución, se agravan día a día. Entre tantos economistas que aventuran un futuro con default, con hiperinflación, con desigualdad social, con extrema pobreza, elegí a dos que están totalmente alejados de mi pensamiento político, para que vean que no estoy buscando quienes reafirmen lo que yo creo que debería ser la política y la economía en Argentina, sino a gente que está en el extremo opuesto, para que vean que esto que se dice es común a todo el espectro de economistas de la Argentina y, como en este caso, también de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Domingo Felipe Cavallo, el mejor economista de la historia argentina, según Javier Milei en un tiempo, porque después ese premio se lo llevó Luis Caputo, quien en su blog personal analizó el momento actual y también las declaraciones de uno de los halcones dolarizadores, de nombre Manuel Gintz, que fue ministro de Finanzas de El Salvador y fue quien implementó la dolarización en este país centroamericano. Y lo que hizo este último fue una crítica feroz desde un paper publicado por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, es decir, que es una persona que es muy escuchada principalmente por los mercados internacionales. Así que bueno, acompáñame en este video y te voy a contar qué fue lo que advirtieron ellos, y que vos, que votaste este gobierno y que decís que todo va muy bien y que si te traen una urna lo volverías a votar, te pido que abras los ojos y te prepares para lo que viene, porque es un regreso al 2001. Y después, bueno, por supuesto, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Como suelo decir últimamente, desgraciadamente, cada semana las noticias son peores. Y esto es por algo muy simple. El final estrepitoso de este plan económico está cada vez más cerca. No son solamente los economistas locales los que advierten qué va a pasar si no se cambia drásticamente el rumbo del plan económico. También lo hacen desde Estados Unidos, lo que indica que este fenómeno es observado en todo el mundo. Sin embargo, el gobierno cree que, redoblando la apuesta, la realidad se va a ajustar a la visión que ellos tienen, principalmente a la visión de Javier Milei. A partir de aquella conferencia de prensa que dieron Luis Caputo y Santiago Bausili, donde anunciaron la fase 2 de su programa, el Banco Central de la República Argentina empezó a quemar reservas para achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, principalmente el contado con liquidación. Esa brecha cambiaria hoy está en el 46%. Y el objetivo
es fortificar el peso, en lo que ellos llaman una dolarización endógena, es decir, la venta de dólares de los que atesoran los argentinos. Es decir, vendemos los dólares para que con esos dólares que van a vender para pagar impuestos vamos a dolarizar la economía. Esa es más o menos la idea. Esta quema de reserva es lo que más preocupa, ya que el año próximo hay al menos 24.000 millones de dólares que hay que pagar, de los cuales 16.000, o sea el 70% de lo que haya que pagar en el 2025, vencen entre enero y julio. Las reservas hoy del Banco Central son negativas en 6.000 millones de dólares. Si de acá a 3 meses no se cambia esa política y siguen vendiéndose dólares a través del Banco Central como lo están haciendo hasta ahora, vamos a estar en la misma situación que dejó Alberto Fernández y Sergio Massa en diciembre de este año. La pregunta es, ¿cómo se va a pagar esa deuda? Claro, siempre está la posibilidad de manotear los ahorros de los argentinos, como ya se hizo en el 2001. Y hablando del 2001, vamos a hablar de Domingo Felipe Cavallo, quien se dirigió a la población a través de su blog personal. Básicamente dijo que el esquema cambiario actual es insostenible. Continuó diciendo que las últimas decisiones y declaraciones tanto del equipo económico como del propio presidente de la Nación, Javier Milei, no demuestran ninguna urgencia en eliminar los controles de cambio y no parecen preocupados por aumentar las reservas. Una condición necesaria para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en la magnitud de la tasa del riesgo país. El riesgo país que cruzó los 1.600 puntos el último viernes, llegando a 1.609, lo que significa que es muy caro para la Argentina acceder a los mercados internacionales en busca de créditos. ¿Y con qué se va a pagar esa deuda? Bueno, son 24.000 millones en todo 2025 y el 70% en los 6 primeros meses. Y hoy tenemos 6.000 millones de dólares en negativo en las reservas del Banco Central. Difícil, muy difícil. En otro pasaje dijo que hay muchas dudas en los mercados de que se pueda mantener la reducción de la brecha entre la tasa del dólar oficial y el CCL, el contado con liquidación. Con lo cual los mercados desconfían que esto pueda llegar a buen puerto. Por otra parte, ya yéndonos a los Estados Unidos, sitio de referencia total de Javier Milei, Manuel Hinz, ex ministro de Finanzas, como les dije, de El Salvador, y impulsor de la dolarización en ese país centroamericano, criticó el plan de dolarización endógena del presidente Milei. El análisis de este plan lo realizó en un paper de la serie Estudios en Economía Aplicada, que dirige Steve Hanke. Y nos preguntamos, ¿quién es Steve Hanke? Nunca me lo presentaron. Bueno, fue uno de los asesores de Carlos Saúl Menem durante el fin del mandato. Y en su momento, este señor Steve Hanke se deshizo en elogios sobre Javier Milei y los anuncios que había dado antes de asumir la presidencia. Pero veníamos bien y pasaron cosas. Hoy critica duramente a nuestro querido Javier, diciendo cosas como: Milei reinventa la máquina de crear pesos sin inflación, pero esta máquina ya se inventó en la Argentina. Steve Hanke fue presentado al público libertario a través del portal Dólar Hoy, propiedad de Ramiro Marra, también dueño de Bull Market, y la frase que mostraban en ese portal decía: el problema clave de Argentina es de 1876 ha sido el peso. Una crisis monetaria tras otra, una recesión tras otra, incumplimiento de deuda, uno tras otro. Han tenido 3 default de la deuda soberana desde el año 2000
y la tasa de inflación actual, la acabo de medir hoy, dijo en ese momento, es de 220% anual. Hoy este hombre critica ácidamente la política económica de Javier Milei, pero aparentemente ningún libertario nota eso porque no volvieron a sacar ninguna nota sobre lo que piensa actualmente Steve, el bueno de Steve. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Manuel Hinz, el ministro que dolarizó la economía de El Salvador. Al principio hace un repaso bastante largo sobre cómo se genera la inflación por emisión monetaria, pero como es demasiado engorroso para mí contarlo, vamos a dejarlo porque no tiene implicancia ahora en este momento. Vamos a ir al nudo de su crítica. Y lo que dice Manuel Hinz es que si bien el riesgo de la política de emisión cero y dolarización endógena parece bajo, aumentará si el gobierno convence a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional de prestarle dólares para mantener baja la inflación. Y además, si los gasta para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo. Eso es lo que está diciendo Manuel Hinz, que el tipo de cambio está artificialmente bajo. Y así va a quedarse sin dólares. Y esto es lo que pasó muchas veces en la Argentina, repasa. Y dice, está detrás de la deuda de más de 40.000 millones de dólares del país con el Fondo Monetario Internacional. Teléfono para Luis Caputo, para Federico Sturzenegger y para Mauricio Macri, que fue quien nos regaló esa hermosa deuda. La plata no sabemos a dónde fue a parar. Pensar que el Fondo Monetario Internacional le puede prestar a la Argentina más dólares para resolver sus problemas que acumuló durante tantos años sería concebible solo si el país presentara un programa razonable, algo que evidentemente a los ojos de Hinz no lo es. No continuar dando vuelta esta máquina mágica que permitió a tantos gobiernos acumular el desastre en el que el país se encuentra actualmente, con la inflación explotando cuando se terminen los desembolsos. Manuel Hinz está totalmente en contra de que el Fondo Monetario Internacional le asigne nuevos créditos a la República Argentina. Y lo dice claramente. Esto que dice se contacta con la crítica que tuvo Mauricio Kleiber Carón, que yo en el video anterior les dije, que fue un expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor principal de Donald Trump, representante de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Donald Trump. Es decir, que no es un asesor más. ¿Qué fue lo que dijo? Y lo puse en el video anterior, que se los dejo más o menos por acá para que después lo vean, pero es el último que subí. En una entrevista dijo que la política del gobierno de Milei están pensando que con Trump van a conseguir más dólares del Fondo Monetario Internacional y que es una ilusión, que es ilógica y que va a llevar al fracaso, porque las cosas no funcionan de esa manera. Bueno, volviendo a Manuel Hinz, remata su informe diciendo que si el gobierno realmente cumple con su promesa de llevar a cero la circulación de pesos y dolarizar de hecho la economía, lo hará de un modo desordenado e ineficiente, sin un marco institucional adecuado, y no le dará al país los beneficios de una dolarización bien hecha. Debido a esa desdolarización desordenada, los dólares van a faltar y el Banco Central terminará imprimiendo nuevamente pesos, y entonces la tragedia que en Milei iba a terminar se repetirá de un solo saque, todo juntito. Y las consecuencias políticas para la Argentina serán terribles. Palabras de este hombre que en algún momento también habló muy bien de las ideas de Milei. Es doblemente triste, termina diciendo, que el gobierno
que dice que no hay suficientes dólares en la Argentina para dolarizar formalmente la economía, ahora proponga bajar la inflación con una estrategia basada en convertir a dólares todos los pesos de la base monetaria y de un modo desordenado. El riesgo de volver las cosas a la situación en la que estaban cuando Milei llegó a la presidencia, pero peor aún. Como podrán ver, todo apunta a lo mismo. Este es un camino sin retorno. De todas las opciones que había, Milei eligió la peor de todas. No lo dice Cristina, no lo dice Axel Kicillof. Lo dicen referentes de la economía que son escuchados por los mercados internacionales desde los Estados Unidos y están en sintonía con lo que dicen la mayoría de los economistas argentinos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue en un camino que todos anuncian que va contra un paredón? Bueno, eso solo lo sabe Javier Milei y su grupo económico, nadie más que ellos. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima, esperando que esta agonía termine por el bien de la mayoría de la población argentina. Saludos a todas y todas y nos vemos muy pronto.